¿Sí me expliqué a los demás o puro paja? ¿Sí? Puro cuento. Eso puede colocarse en días, en horas, segundos. Esto de aquí. El de abajo, por momentos. Sí. Puede ser segundo, puede ser minuto, puede ser hora. Casi siempre es más acontecimiento. Porque no es tanto como a las 3 de la tarde, sino lo que pasó a las 3 de la tarde. Por ejemplo, el sismo, ¿no? El concierto de Luis Miguel, ¿no? Suele ser más con acontecimientos, pero sí puede ser algo como con dato numérico de horas, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagina que hay una persona, ¿no?, que tiene algún tipo de trastorno X, ¿no?, que cada vez que dan las 3 de la tarde se convulsiona. ¿Quién sabe cómo? ¿Por qué? No nos importa, pero tú quieres rastrear sus convulsiones. Lo vas a hacer transeccional porque solamente ocurre, número uno, no estás provocando las convulsiones, por lo tanto no es experimental, no estás controlando nada, estás dejando que él se convulsione porque él ya vive así. Número dos, no puede ser longitudinal porque la convulsión solamente ocurre en un momento específico, 3 de la tarde. Por lo tanto, sería transeccional 3 de la tarde del 20, del 21, del 22. ¿Sí me explico? Pero ahí, como dice, también sería el tiempo, ¿no? Porque las convulsiones pueden ser un minuto, más minutos. Sí. No más que de un minuto. Sí, pero según la pregunta, por lo que yo entendí, es, por ejemplo, en el ejemplo sería como tratar de investigar la intensidad, la frecuencia de las convulsiones. Rastrear la frecuencia de las convulsiones en el ejemplo de la persona que se convulsiona a las 3 de la tarde, solamente hay una frecuencia, una vez al día, porque nada más se convulsiona a las 3 de la tarde. Entonces, va a haber una frecuencia de que a la semana, ¿cuántas veces se convulsiona? 7. Y solamente en un momento específico. Entonces, va a haber 7 secciones de 7 momentos específicos en donde se da la convulsión. Si la variable que estoy estudiando es la frecuencia de convulsiones, si yo quiero estudiar la duración de la convulsión, eso no puede ser transeccional, porque la duración, como bien dices, me va a salir así, y aquí va a salir 10 minutos o 1 hora, pero depende de cómo vaya la pregunta, porque no es lo mismo investigar frecuencia de convulsión, ¿no?, a duración de convulsión, ¿sí? No es lo mismo investigar frecuencia de dolor de muela que intensidad de dolor de muela. No es lo mismo investigar frecuencia de cólico menstrual que intensidad de cólico menstrual. No es lo mismo la frecuencia del ritmo cardíaco que la intensidad del ritmo cardíaco. ¿Sí? Entonces, va a depender de la pregunta misma. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Dudas? Creo que no me vas a repetir cómo nos definió transaccional. ¿Cómo qué? ¿Cómo nos lo definió? Que transeccional rastrea el comportamiento de una variable en lapsos determinados, ¿sí?, así específicos, cortados, ¿sí? Fecha, acontecimiento, hora, no sé, minuto, ¿no? Hay, por ejemplo, no piensa que, no sé, hay en la otra escuela, en la que trabaja, ¿no?, hay un chico que se llama Héctor, que no sé, yo no tengo mucho conocimiento de lo que padezca, pero algo pasa, no sé si es autismo, no sé qué onda, ¿no? Pero cuando está en la clase, cada ciertos minutos mueve las manos y se golpea. Pero sí, uno sí se puede dar cuenta de que son ciertos minutos. No sé si lo hace a propósito, o sea, como que si él va contando de ya pasan 5 minutos, o si lo hace por inconscientemente, no sé, pero lo hace así hay como ciertos lapsos, o sea, como si fuera un talk, por ejemplo. Solamente que él sí lo hace como en ciertos lapsos, ¿no? Porque, por ejemplo, el famoso síndrome de Tourette, que muchas personas dicen groserías o que manotean,
no lo hacen en lapsos definidos. O generalmente no es como que cada 2 minutos hay un manotazo. Simplemente hay un manotazo porque ocurre el espacio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay personas que sí realizan cierto tipo de conductas cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo fumo cada vez que salgo de clase, ¿no? Porque estoy enfermo. Sí, no, o sea, es una enfermedad de tabaquismo, ¿no? O sea, no estoy mintiendo, ¿no? Entonces, hay ese tipo de comportamientos que son como muy sistemáticos, pues suelen ser transaccionales, ¿no? Comportamientos que suelen ser continuos, ¿no? Pues ya son longitudinales, ¿no? De nuevo, depende de la pregunta. Entonces, te estoy mostrando esto para que tú veas justamente qué es lo que quieres hacer. Es que yo quiero rastrear lo de la ansiedad, pero nada más cuando están en el examen. Entonces me pregunto, ¿tú les vas a poner el examen? No, entonces no es experimental, es no experimental. Ahora, ¿el examen ocurre a lo largo de la semana? No, en un momento específico. Por lo tanto, mi estudio va a ser transaccional, ¿sí? Y si te das cuenta que a lo mejor no quieres hacer un transaccional, sino un longitudinal, pues entonces cambia la pregunta. No quiero rastrear la variable en el examen, sino a lo largo de la semana, por ejemplo, ¿sí? O sea, ahí me dirías que se va poniendo más ansioso conforme se acerque el día, ¿no? Sería, por ejemplo, acá. O sea, toda la semana está ansioso porque toda la semana tiene certificación. Pero el día que sabe que tiene examen, un día antes se pone ansioso, pero el primer día se pone más ansioso. Por ejemplo. Y ahí están rastreando la variable de la intensidad de la sintomatología de la ansiedad a lo largo del tiempo, ¿sí? Ahora, puedes rastrear la intensidad de la sintomatología de ansiedad a lo largo del lapso que dura el examen. Sí. Si el examen dura 2 horas, tú puedes hacer un estudio longitudinal de 2 horas para ver cómo en esas 2 horas primero estaba tranquilo, vio que la primera pregunta era ¿cuál es tu nombre? Y ya tornó el asunto, ¿no? Porque primero decían pon tu nombre, ¿no? Y abajo apellidos, y él puso Diego Arturo Moctezuma. Ya reprobó, ya la vida fracasó, ya no va a tener su título, ¿no? Entonces, ahí tú estás rastreando en 2 horas, aquí es en años, pero en 2 horas el comportamiento continuo de la sintomatología, ¿sí? A lo mejor es difícil porque es un poco extraño, ¿no? O sea, para rastrear, por ejemplo, el comportamiento, la intensidad de la sintomatología de la ansiedad, generalmente es con indicadores, ¿no? O sea, tienes que ver al vato así, ¿no? Entonces, se vuelve un poco complicado, ¿no? Pero al final del día, pues de que se puede, se puede. ¿Conocen lo que es una cámara de Hessel? Una cámara de Hessel, no es una cámara de Hessel. No. ¿Qué es una cámara? ¿Tú sabes lo que es la cámara de Hessel, no? Es por la cabeza, por la parte de atrás al imputado, ¿no? O sea, está la... Por ejemplo. Ajá. Sí. Es un espejo. ¿Han visto la ley y el orden? Sí. Entonces agarran al vato que violó, ¿no? Y está la morra que es la jefa afuera de la oficina, hay un espejo y está el otro vato encima. Tú lo hiciste, ¿no? Están en un cuarto. Entonces hay un vidrio que de adentro hacia afuera no se ve, pero de afuera hacia adentro sí se ve. ¿Han ido al museo de Ripley? Sí. No. Hay uno de esos que está súper chido, porque vas en el recorrido, ¿no? Y hay unos lavabos, hay unos baños, entonces están los espejos, y tú estás ahí como de, no sé, estoy chido, ¿no? Entonces tú normal, ¿no? Pasas al recorrido y llega un momento en donde pasas a la parte de atrás de esos mismos lavabos, y entonces ahí sí ves cómo la gente se está viendo del otro lado y pues se ven súper graciosos, ¿no? Y luego caes en cuenta que seguramente tú te viste peor. Es una sensación, sí, porque pues es que no, o sea, pues sí, ¿no? O sea, nunca los han visto, es que es muy extraño, o sea, aquí hagan la prueba, o sea, está el que se estaba como alineando en el espejo y de repente llega alguien y ve, y como que se saca uno de onda de que otro te vea viéndote al espejo, ¿no? Como que es un poco extraño, ¿no? De esa parte donde dice que si pones tu dedo así en el espejo se puede saber si hay alguien del otro lado. Ándale, por ejemplo, ¿no? Un tipo de cosas, sí. ¿Dudas, comentarios, sobenazos, ilustres? ¿No? Va. Entonces ahora, de aquí, con estos terminamos los diseños cuantitativos, ¿sí? Nos vamos a los diseños cualitativos, ¿sí? ¿Quién me recuerda la diferencia entre la investigación cualitativa y la cuantitativa?
Y una es objetiva y la otra es subjetiva. Super Japón, ¿no? Es la clase más fácil de todas. Muy bien. Entonces, esta va a estudiar, ¿me das tu nombre otra vez? Brian. Brian, Sí. como dice Brian, ¿no? Va a estudiar realidades subjetivas, ¿sí? Ahora, aquí vamos a tener 5 tipos generales de diseños, ¿sí? Hay más dependiendo de la ciencia. Por ejemplo, los diseños metodológicos en investigación jurídica son mucho más amplios que estos 5. En investigación psicológica hay otros más. En investigación filosófica, en investigación en artes, hay unos inventos extraños. Pero en general estos 5 suelen capturar una amplia variedad de investigaciones cualitativas. Entonces, el primero de ellos se le llama fenomenológico. El segundo que me gustaría explicar es el etnográfico. Y ahorita pongo los demás. Bueno, los pongo todos. Fenomenológico, etnográfico, narrativo, teoría fundamentada, y el último lo pongo acá arriba, que se le llama investigación acción. ¿Sí? Entonces, esos 5 son los más generales. ¿Sí? Ahora, podemos explicarlos de la siguiente manera. Recuerden que la explicación más sucinta está en el texto de Sampieri, que me parece que ya es muy claro. En el índice buscas diseños cualitativos y ahí te aparecen estos 5. Le puchas en el índice y te manda directo a la página, te avientas la descripción chida. Recuerda que esto es operativo para que podamos hacer el trabajo final. ¿Sí? De todos modos, lo tienes que chutar para la investigación ya propia de tu trabajo, pero aquí la explicación es operativa. Entonces, vamos con el primero. Método fenomenológico. No tengo idea de si hayan escuchado esta palabra con antelación. A lo mejor lo escucharon en Cultura 1 o en Cultura 2, tal vez en estudios sociales, históricos, como se llama la materia, ¿no? ¿Saben qué es fenomenológico? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿No? Es el estudio de los fenómenos, de las cosas que ocurren o que suceden. Ándale, ¿dónde escuchaste eso? En ciencias. ¿Cómo en ciencias? Sí, en química. Es que ahí ponen ya conceptos y ya nada más. Bueno, lo leí, me acordé de eso. No sabía que eso lo usaban en química. Qué bien. Entonces, a ver. Entonces vamos con eso. Fenomenológico, ¿no? Palabra, pues, fenómeno. Entonces aquí fenómeno, cuando en ámbitos académicos, ya sea científicos duros como física, química, historia, arte, lo que quieras, en la academia, cuando la gente habla de fenomenología, se suele referir a 2 cosas: o a un tipo de pensamiento o de manera de tradición de pensamiento, como el racionalismo, por ejemplo, ¿sí? O a un tipo de estudio cualitativo. ¿Sí? Ahora, la palabra fenómeno, en términos generales, se entiende como todo aquello que le aparece a la conciencia, como todo aquello que le aparece a la conciencia. Sí, pasa. Entonces, por ejemplo, cuando el psicólogo habla de fenómeno, se refiere en términos generales a algo que se le aparece a la conciencia. El filósofo igual, etc. Entonces, por ejemplo, lo que va a hacer el estudio fenomenológico es estudiar realidades subjetivas, pero en vez de irse a la realidad subjetiva misma, ¿sí?, la va a estudiar a través de su fenómeno. ¿Y qué significa estudiarla a partir o a través de su fenómeno? Significa estudiar ese sector de la realidad subjetiva a partir
de cómo esa realidad se le aparece a la conciencia de los sujetos que están involucrados en ella. ¿Sí? Un ejemplo muy claro de fenómeno que siempre pongo y que de hecho ahí en el plano está la conferencia, hay uno en donde hablo del dolor y del orgasmo. Todo eso que está en ese video de YouTube, todo eso es fenomenología. ¿Por qué? Porque el caso del dolor, pero más interesante, el del orgasmo, ¿sí?, es que en filosofía y en psicología y ciencias cognitivas son fenómenos. ¿Por qué son fenómenos? Porque cuando a ti te acontece un dolor de cabeza o te acontece un orgasmo, eso es algo de la realidad que solamente adquiere sentido aquí, en tu conciencia. Si tú fueras un ser inconsciente, no podrías sentir orgasmos. O sea, si estás en coma, es inconsciente, pues por más que te urgen así, te urgen la oreja, jamás vas a sentir un orgasmo porque no hay actividad consciente. Las piedras no sienten dolor, pues porque no tienen conciencia, ¿sí? Entonces, un fenómeno es aquello que le aparece a la conciencia. Por ejemplo, cuando tú ves el marcador y tú ves que es de color amarillo, ¿sí?, en términos generales, prima facie, el color no está en el marcador. O sea, no debes escuchar esta idea de que el color es como una creación del ser humano, ¿no? Entonces, es una experiencia. Tú ves esto, a diferencia, por ejemplo, de ver el naranja, y tú obtienes una experiencia distinta. O sea, no se experimenta igual oler un perfume marino que un perfume amaderado, a menos de que tengas algún tipo de problema cognitivo. Pero no se experimenta igual. No se experimenta igual probar un café americano que una sangría. La experiencia consciente es distinta, ¿sí? Entonces, piensa, por eso hablo del dolor. El dolor, por ejemplo, el dolor de cabeza, duele diferente dependiendo de su causa o de lo que esté sucediendo. Hay veces en las que te duele como que te quiere estallar la cabeza, hay veces que te duele como una punzada, ¿sí? Es dolor, los dos son dolores, pero ¿en qué se distinguen? En que son fenómenos de dolor distintos, porque se experimentan como punzada o como agrandamiento, como que te quiere estallar la cabeza, ¿sí? Hay muchos fenómenos, por ejemplo, que nunca vamos a poder entender y que tienen que ver sobre todo con nuestra configuración biológica, ¿sí? Por ejemplo, por más que a mí mi novia, mi esposa, mi amiga, mi compañera me quiera explicar y yo le pregunte cómo se siente, cómo se experimenta un cólico menstrual, jamás voy a poder sentir ese fenómeno, por más que quiera, ¿no? Porque además, por lo que entiendo, ¿no?, se siente diferente el cólico de la menstruación a otro tipo de cólico. No sé cómo se sienta diferente, pero a mí me han contado que se siente diferente, ¿sí? Entonces, igual ustedes, por más que hagan, ustedes como mujeres nunca van a poder experimentar el fenómeno de tener una erección. Hay algo pues los hombres, cuando tenemos una erección se siente algo, hay una experiencia que las mujeres nunca van a poder sentir. La experiencia, por ejemplo, de las pataditas del embarazo es una experiencia que no vamos a poder sentir en principio, ¿sí? Hay algunas maquinitas ahí que se conecta al esposo y cosas así, pero como que no está tan específico el asunto, ¿no? Salud. Entonces, el fenómeno es algo que se aparece a tu conciencia. Ejemplos de investigación cualitativa con enfoque o con diseño fenomenológico. Hay muchos. La mayoría de esto tiene que ver con investigación en psiquiatría y en psicología, ¿sí? Por ejemplo, ¿has alguna vez sentido despersonalización? Dijo que tiene que ver con psicología. Generalmente. ¿Qué es? Cuando uno se ve al espejo y no se reconoce. Como no sé quién sea. Ajá. O sea, hay ocasiones en las que
por algún fallo, hay veces porque a veces uno está alcoholizado o bajo sustancia psicoactiva, porque a veces no ha dormido bien. Hay veces en las que las personas padecen, ¿no?, un síntoma que se le conoce despersonalización. Entonces se ven al espejo y se siente muy raro, porque por ejemplo, ¿no?, se siente como, es que justo es muy extraño. O sea, te ves al espejo y como que tú sabes que el vato que está ahí se parece a ti, pero no sientes que eres tú. Eso es muy extraño. No sé si les ha pasado, pero más o menos algo pasa así. Hay una experiencia bien peculiar de cuando uno está borracho y se ve al espejo. ¿Nunca han hecho eso? Como para evaluar qué tan borracho estás. O sea, vas como, sí, ya está la fiesta, voy al baño, me lavo las manos y dices, Estoy entero. todavía aguanto, ¿no? O sea, seguramente ni se me nota. El verte así se siente, se experimenta, no es la misma sensación de verte cuando te estás bañando y rasurando, no se siente igual, se siente una experiencia distinta. En relación de los juegos, cuando te ves a tus temitas en estado etílico, hay unos, no sé si TikTok, donde se graban cuando empiezan con el primer shot y al último pues no acaban, ¿no? Ya no pueden hablar, ya están tirados o de plano ya están perdidos totalmente, ya ni pueden ni siquiera levantarse. Claro, ha sido una dinámica que han hecho luego en las fiestas. Justamente, sobre todo en fiestas de bodas o que son de jóvenes, te graban como primer shot y luego te van grabando ya la banda termina toda mal, ¿no? Pero justo se siente diferente verte al espejo cuando estás borracho a verte cuando estás normal. O sea, pero te puedes ver cuando estás en el video, ¿no? Porque si te ves todo normal. Sí. Ya viéndote dices, ¿cómo te ves? Puedes visualizar. Este fenómeno, por ejemplo, suele pasar en el espejo, pero cuando una persona ya tiene este padecimiento de manera más continua, también le pasa en fotografías. Hay un síndrome que se llama síndrome de Capgras. Síndrome de Capgras. Me parece que sí es es banda muy extraña. ¿Tú pasas ese síndrome? Un delirio, ¿no? No. No es de reconocimiento visual. No sé la versión sustituida por otra. No, me parece que ese es el síndrome de Capgras, pero hay banda que tiene como algún tipo de disfunción cognitiva, ¿no? Que por ejemplo a su papá, ¿no? Imagina, ¿me das su nombre? Juanito, ¿no? Entonces Juan reconoce a su papá. Entonces su papá obviamente lo toca, ¿no? Pero las personas que padecen síndrome de Capgras, lo que ocurre es que si le ponen una fotografía de frente de su papá, o sea, así, frontal, sí lo reconocen. Pero si le toman la fotografía a su papá de perfil y le ponen a la persona la fotografía de su papá de perfil, lo reconocen como otra persona. O sea, no son capaces de poder enlazar la conexión espacial y visual de la frente, de la fotografía frontal, con la de perfil. Entonces, si tú le enseñas a una persona con síndrome de Capgras a su papá de frente, de perfil derecho y de perfil izquierdo, para él son tres personas diferentes. Es un tipo de conjunción extraña, ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del miembro fantasma. Sí, le ocurre mucho a la banda los heridos de guerra, ¿no? Que pierden, se amputan, ¿no? Por alguna razón y sienten dolor en la mano, por ejemplo, ¿no? Hay uno muy interesante se llama síndrome de Cota, que me parece que las personas experimentan que cierta parte de su cuerpo o no es suya o se está muriendo, algo así, ¿no? Está muriendo, se está pudriendo, ¿no? Entonces, esta banda es muy extraña. Ojo con eso, es un tema bien interesante. Porque en México pues estamos atrasadones, ¿no? Pero por ejemplo en Europa ha habido debate
sobre si las personas que padecen el síndrome de Cotard y sienten, por ejemplo, que se está pudriendo su brazo o que su brazo no es suyo, como sienten que su brazo no es suyo, se lo quieren cortar. Entonces, una manera de evitar que se autolesionen, pues es que hagan legal que vayas al hospital y pidas una amputación. El problema es que eso no lo puede hacer el médico. O sea, si yo voy al IMSS y le digo quiero que me ampute porque siento que mi mano no es mía, me va a decir es que no puedo hacer eso, no tienes ningún tipo de afectación. Pero hay un debate sobre si estas personas deberían de tener el derecho de poder solicitar una amputación a partir del padecimiento. ¿Tú sabes algo de ese debate? No sé, pero ¿Te parece absurdo? sí, es absurdo. Porque ¿Te no parece lo absurdo? Porque no lo resuelve. O sea, lo resuelve en el momento, pero entonces se va a trasladar a otra vez y vas a quedar todo mutilado. Pero tengo una pregunta. Y va a terminar teniendo el miembro fantasma. O sea, ya se me la amputaron y todo lo tengo, ¿no? Eso pasa Con los homosexuales. Que A veces como que dicen, este no es mi cuerpo. Pero ok, eso es con el ok. transgénero, ¿no? Ese sería cuestión de identidad, ¿no? O sea, de que hay personas que experimentan que, por ejemplo, que nacen en cuerpos de hombre, pero no experimentan que no es un cuerpo como suyo, ¿no? Porque debería ser diferente. Entonces eso también puede pasar justo, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que lo que tienen en común todos estos tipos de fenómenos, de cosas que pasan en la realidad, es que implican experiencias muy particulares. O sea, si tú no tienes síndrome del miembro fantasma, tú no vas a sentir lo que este vato siente. Ahora, ve que esto es tan cotidiano, ¿no? Que yo siempre pongo por eso el ejemplo, ¿no? O sea, gran parte de los problemas, hay mucha evidencia empírica, ¿no? De que muchas relaciones que llevan años en muchas poblaciones transculturales terminan y hay como distintas causas. Y dentro de las principales tiene que ver con el asunto de la sexualidad. O sea, las relaciones románticas suelen terminar, entre otras causas, por cuestiones de no hay comunicación sexual o algo no anda bien por ahí, no se llevan bien, ¿no? Vean que es interesante porque el orgasmo es algo que acontece en la mente, es un fenómeno, ¿sí? Pero es un fenómeno tan interesante para el estudio, ¿no? Que es muy inefable. Si no saben lo que significa inefable, es que no puede ser expresado en palabras, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguna vez se han sentido X. Cuando te preguntas, oye, ¿cómo te sientes? ¿Estás contento? No. ¿Triste? No, me siento X. No, pero es que, o sea, es neta, porque sí se siente algo sentirse X. No sé cómo ponerlo en palabras, pero cuando tú te sientes X, ¿Por qué? hay una experiencia de sentirse X, como de solo existo, ¿no? Como no pasa nada, ¿no? Algo así. Entonces, este tipo de experiencia es totalmente inefable. Trata de explicarle a alguien cuando se siente así. Ahora, trata de explicarle a alguien cómo tú sientes un dolor tuyo o un orgasmo tuyo y es muy difícil. Porque al final del día, la experiencia, como es tuya, totalmente tuya, es muy difícil de comunicar, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, me pasa, ¿no? Cuando me preguntan, ¿qué sientes cuando te sientes ansioso? Yo puedo decir, yo siento como que mi mente va rápido, pero hay una sensación en mí que me dice, no te lo estoy explicando como es. Nunca, es que sí lo sienten. O sea, piensa cuando le quieres explicar a una persona que la amas mucho. O sea, estás enamoradísimo de él. Por más que tú le avientes palabras, no puedes poner en palabras como el sentimiento. Por ejemplo, a mí luego me es complicado explicar una sensación que luego me da de sentir que todo va súper bien. Todo súper lento. Sí, como en las películas. El cómo se siente internamente es pesado. Sí, o sea, sí, sí. Es complicado de explicar esa parte, pero a intentar visualizarlo, pues es en ese sentido de que todo se analiza.
Sí, 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 Ya como se que ralentiza. ya es- Sí, sí, sí. Claro. Cuando